IVA, pero a diferentes tasas. Nosotros tenemos ahorita una tasa general del 16%. Pero bueno, vamos a dar paso a la ley del IVA. Quiero pedirles que estén muy atentos. Voy a estar saltando en la ley del IVA porque no me gusta cómo está estructurada, sobre todo en la primera parte, que es la que nos toca ver hoy. Voy a estar de un artículo a otro porque no me gusta bien a bien cómo está estructurada la ley y yo la he acomodado de tal forma que siento que puede darnos la pauta para comprenderla mejor, ¿ok? Entonces, quiero pedirles de favor que estén atentos. Aunado a ello, bueno, no sé sus leyes. Yo tengo la editorial Sencash, y tengo una ley que está de tamaño carta, pero trae muchísimas referencias después de cada párrafo de la ley. Hasta como que me hace confundirme de ver tanta referencia después de cada párrafo. Entonces, de cada párrafo o fracción, no sé si así venga su ley, pero quiero que estén atentos para que no nos perdamos, ¿ok? Bueno, pues damos inicio a la lectura de la ley del impuesto al valor agregado, jóvenes. Vamos al artículo primero. Vamos a ver primero el capítulo 1 de las disposiciones generales y vamos a ver primero que nada a quiénes está grabando la ley del IVA, quiénes son sujetos al pago del IVA, ¿ok? Y nos dice la ley, están obligados al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen las siguientes actividades, ¿ok? Y nos dice primero, enajenen bienes, es decir, vendan bienes, ¿ok? Venta, la venta va a estar grabada. Fracción 2, presten servicios independientes, o sea, honorarios están grabados, ¿ok? Honorarios, comisiones también, ¿verdad? Van a estar grabados. 3, otorguen el uso o goce temporal de bienes, o sea, arrendamiento va a estar grabado, ¿ok? Y fracción 4, importen bienes o servicios. Aquellos que traigan bienes del extranjero, pues van a estar grabados también aquí en la frontera. Les van a hacer el favor de cobrarles el IVA, ¿sale? Entonces, el IVA graba, vean, prácticamente está grabando todo. Venta, prestación de servicios, arrendamiento e importación de bienes, ¿sale? Tenemos grabados todas nuestras actividades económicas. ¿No hay dudas? Ok, continuamos. La tasa general del impuesto, dice, el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%. Estamos en el párrafo 2, seguimos en el artículo primero, una tasa general del 16%. Quiero aclararles que también, aunque no está en ley, hay un acuerdo con Frontera Norte, y la Frontera Norte sí hace solicitud del contribuyente, así como tiene un 20% de ISR, tiene un 8% de tasa de IVA, ¿ok? Entonces, pues allá hay una tasa diferente, no general, no para todos, pero bueno, aplica únicamente en Frontera Norte, ¿ok? Entonces tenemos una tasa del 16%. Dice, el contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban dichos servicios. Ya la ley del ISR nos había puesto como requisito de deducción que el IVA se presente por separado, ¿se acuerdan? Era un requisito de deducibilidad. Bueno, pues aquí la ley del IVA lo vuelve a solicitar. Dice, el IVA se debe de presentar por separado, ¿ok? Quiero identificar perfectamente cuánto estás cobrando de IVA. Dice, se entenderá por traslado de impuesto el cobro o cargo que el contribuyente deba hacer a dichas personas, ¿ok? Se entenderá por traslado de impuesto el cobro o cargo. Yo se lo voy a cobrar a otra persona, se lo estoy trasladando, ¿ok? A la hora de que vendo, le voy a cobrar a otra persona, le traslado el IVA, ¿ok? Ese es el
IVA que voy a trasladar, IVA trasladado, cuando yo realizo una venta y se lo cobro al contribuyente, ¿sale? La determinación, sigo en artículo primero, estoy en párrafo cuarto, por favor. Si tiene muchas referencias su ley o nada más la mía. Sí tiene. También la mía, maestra. Muchísimas, ¿verdad? Es lo que les digo, que hasta marea, ¿no? Con tantas referencias. Ok, en el artículo primero, párrafo cuarto, nos dice cómo vamos a determinar el impuesto por pagar y nos dice el contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia. Aquí está de diferente forma contra la ley. Vean ustedes. Voy a ir a ley para que lo vean. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubiere trasladado o el que le hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley, ¿ok? Entonces, bueno, traducido al español, el IVA que traslada al cliente le va a restar el IVA que él pagó, ¿verdad? Dice, disminuido del impuesto a su cargo, o sea, el IVA que él pagó, y entonces ya vamos a tener nuestro IVA por pagar. Del IVA que él traslada a los clientes en sus ventas, va a restar el IVA que él pagó, el IVA acreditable, ¿ok? Y entonces ya le va a dar un IVA a pagar. Dice aquí el traslado del impuesto a que se refiere este artículo. Estoy en párrafo 5, por favor, sigo en artículo primero. El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas oficiales. Por eso también lo quieren por separado. Dicen, bueno, hay precios oficiales, sepáralo. Yo quiero ver el precio oficial que tú estás dando y quiero ver por separado mi IVA, ¿sale? No quiero que vayas a abusar y decir, pues es que como llevaba IVA, pues ya se fue a más el precio oficial y ya no distinguimos el IVA, ¿ok? Entonces dice, bueno, no se considera que estemos violando los precios oficiales por aumentarles el IVA, pero quiero verlo por separado. ¿Está bien? Y vamos a ir, por favor, a artículo 4. Vamos a ir, por favor, a artículo 4. ¿Me avisan cuando estén listos? Les digo que trae muchas referencias de esta ley y eso es lo complicado. ¿Sale? Listo. Esta ley se me ha hecho, la verdad, difícil resumirla. De hecho, cuando yo llegaba a esta ley, de plano la leía, porque está difícil de resumir. Todo es relevante y lo que el ISR tiene que de repente dice, bueno, y tratándose de instituciones financieras y tratándose, pero el IVA es, la verdad, tiene pocas aclaraciones y es difícil resumirla, ¿ok? Entonces, pues sí, nuestras láminas van a estar llenas. A partir de que me mandaron en línea, me castigaron porque tuve que resumir esta ley a presentación y la verdad me fue complicado porque mis láminas están algo saturadas, ¿ok? Bueno, pues voy al artículo 4. Vamos a definir qué es un acreditamiento, porque nos dice, vamos a restar el IVA acreditable. Yo les estoy hablando de IVA acreditable. Dice ahí la ley, IVA a cargo del contribuyente. Dice, el acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa que corresponda según sea el caso. ¿Qué es el acreditamiento? Consiste en restar el IVA acreditable. ¿Cuál es el IVA acreditable? Pues el IVA acreditable es aquel que yo pago cuando compro, ¿ok? Ese es el IVA acreditable. Y cuando hablamos de acreditamiento, pues resta del IVA trasladado, aquel que cobraste, que cargaste a las ventas, réstale el IVA que a ti te cobraron, ¿ok? Ese es el acreditamiento, restar el IVA acreditable. ¿Cuál es el IVA acreditable? El que pagué a la hora de comprar, ¿ok? Estamos en párrafo 1 y dice el acreditamiento consiste en
restar del IVA trasladado el IVA acreditable. Aquí ya lo estoy traduciendo, ¿sale? Ya está más resumidito. Y ese va a ser lo que nos da por resultado el IVA por pagar. En el segundo párrafo nos dice, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente. Aquí por eso me gusta especificar porque, bueno, el nombre de la cuenta es IVA acreditable e IVA trasladado, ¿ok? IVA trasladado es aquel que yo traslado a mis clientes a la hora de vender, pero aquí vean cómo especifican, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente. O sea, el que pagó el contribuyente, ¿ok? El IVA acreditable es aquel que pagó el contribuyente, que se lo trasladaron a la hora de comprar, ¿ok? Dice, el derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del IVA y no podrá ser transmitido por acto entre vivos. Estoy en cuarto párrafo, por favor, ubíquense en cuarto párrafo. Estoy en artículo 4, cuarto párrafo. ¿Ya lo ubicaron? Sí, profesor. ¿Ok? El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del IVA y no podrá ser transmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. Si yo compré un bien, yo tengo derecho a decir, yo pagué este IVA y lo voy a restar del IVA trasladado. Pero no puedo decir, ay, es que aquella empresa va a pagar mucho IVA, entonces mejor yo le paso algo de mi IVA acreditable. A ver, ahí te va. Dice, no, 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 el que compró es el que lo va a restar, aquí está. Pero tú no puedes decir, pues se lo paso a fulano porque él va a pagar mucho IVA. No, salvo que haya una fusión, que se unan dos empresas, dice, bueno, entonces ahí sí pueden unir sus IVAs acreditables, pero si no, no se los pueden compartir, ¿ok? El que compró es el que va a restar ese IVA acreditable. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Y nos vamos, por favor, al artículo 5. ¿Qué requisitos debo cumplir para restar ese IVA acreditable del IVA trasladado? Si se dan cuenta, ese IVA acreditable, voy a regresar a la lámina anterior, entre más IVA acreditable haya, menos IVA voy a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Este IVA acreditable es el que yo pagué en las compras. Entonces, entre más IVA acreditable tenga, menos IVA voy a pagar. Ahora dice la ley, bueno, pero te voy a dar algunos requisitos para que puedas restar ese IVA acreditable. Ya estamos en artículo 5, jóvenes. Sí, profesor. Ok, vamos a la fracción 1. Dice requisitos para el acreditamiento. El primer requisito es que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación o a las que se les aplique la tasa del 0%. Ok, la tasa del 0% después la voy a ver. Los primeros artículos, a mí no me gusta cómo está estructurada la ley. Primero quiero definir bien cómo se determina el IVA por pagar, qué es acreditamiento. Entonces, para que yo pueda decir, tengo un IVA acreditable porque realicé esta compra, dice, el primer requisito es que la compra corresponda a bien estrictamente indispensable. Si no es indispensable, no vas a poder restar ese IVA, aunque hayas realizado la compra, ¿ok? Fracción 2, que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales. Nuevamente el requisito, ya lo tenemos como requisito de deducción en ISR y ese punto no lo vamos a soltar porque ya vimos que los no deducibles nos hacen mucho daño, ¿verdad? Nos hacen pagar más impuestos. Entonces yo voy a cuidar todos los requisitos de mi comprobante fiscal y entre ellos que el IVA esté por separado y aquí el IVA vuelve a ratificar, lo quiero por separado, ¿ok? Fracción 3, que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado. Aquí el IVA empieza a hablar de los efectivamente
pagados. Es decir, si yo no lo he pagado o si yo no lo he cobrado en el caso de las ventas, no lo puedo declarar, jóvenes. Tiene que estar pagados y cobrados en el mes de que se trate. Si no lo he pagado, si es una operación a crédito, no va a jugar ese IVA en el mes hasta que lo pague. ¿Ok? Entonces, que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente, o sea, que el IVA acreditable, esté efectivamente pagado. Si no está pagado, no lo puedo restar del trasladado. De igual forma, el trasladado no lo puedo, no lo puedo anotar en mi declaración si no lo he cobrado. ¿Ok? Esto anteriormente no estaba. A partir de 2014 entra en vigor esto y la verdad es que nos ha hecho bastantes travesuras, modificaciones en la contabilidad para controlar ahora pagados y no pagados, cobrados y no cobrados, ¿ok? Porque ahora la ley del IVA versa sobre flujos de efectivo, qué cobraste y qué pagaste. Si ya está la operación realizada para efecto de impuestos sobre la renta, si hay una operación a crédito, ya tengo que acumular, ¿se acuerdan? Pero para efecto del IVA dicen, no, pues ese IVA no juega, no lo has pagado o no lo has cobrado. Entonces, no entra. ¿Se dan cuenta? Eso es una de las diferencias que traemos ISR e IVA. Y bueno, voy a regresar a la fracción 1. Dice que sean estrictamente indispensables. Y dice, pues, ¿qué se considera que es estrictamente indispensable? Dice, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones que sean deducibles para efectos del ISR. O sea, ahí se ahorra la explicación, la ley del IVA, y nos dice, si no es deducible, no te puedes acreditar el IVA. El IVA no existe para mí tampoco, ¿sale? Y tratándose de erogaciones que sean parcialmente deducibles, como es el caso de los automóviles, para efectos del impuesto sobre la renta, únicamente se considerarán para efectos del acreditamiento el monto equivalente al impuesto al valor agregado en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Les digo que esos autos que en determinado momento compramos en las empresas y que no son deducibles o que son parcialmente deducibles, jóvenes, nos pasan a traer muchos problemas. En primera, porque ya vimos que van a ser deducibles su depreciación. Nada más se va a calcular sobre el monto deducible. Sus gastos, su seguro, su gasolina, su mantenimiento, va a ser deducible en la proporción en que el monto sea deducible. Y aquí el IVA nos dice, bueno, pues si es parcialmente deducible, el IVA va a ser parcialmente acreditable, nada más por la parte que sea deducible. Es decir, en el caso de los autos, yo le calculo a los 175,000 el IVA, el 16%, y me olvido de lo que traiga la factura. Lo demás no lo voy a poder acreditar. ¿Estamos de acuerdo? No se va a acreditar. Y dice, y los bienes que no sean deducibles, no, pues con la pena tampoco vas a poder acreditar el IVA, no lo vas a poder anotar como un IVA acreditable. ¿Sí les queda claro? ¿No hay dudas? Jóvenes, No, profe, ninguna. ¿siguen ahí o ya están durmiendo? No, si estamos aquí, No, profe. maestra. Conste, Estamos bien enojados. ya se congelaron. Y regreso al artículo 1B, por favor, jóvenes, si son tan gentiles, 1B. Es muy importante que estén despiertos, por favor. Esta parte de la ley es importante. Artículo 1B, ¿me indican cuando estén listos? Ya, maestra. ¿Ya? Ok, miren, estamos hablando de que la ley del IVA versa sobre efectivamente cobrados y efectivamente pagados. Entonces, precisamente por eso, pues va a dar el concepto de que está efectivamente cobrado. ¿Ok? Y nos dice, se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios. Es que no me han pagado.
no me han dado dinero, pero ya te dieron un bien a cambio, entonces ya cobraste, ¿ok? O no me pagó, pero pues ya me pintó aquí la planta, entonces ya te pagó, ya ahí iba, ¿ok? Nos dice en el párrafo segundo, pago mediante cheque, seguimos en artículo 1B, ¿ok? Pago mediante cheque se considerará que fueron efectivamente pagados en la fecha del cobro del mismo. No porque expida ahí el cheque diga yo, ya ahí iba. Un IVA acreditable, no, jóvenes, o un IVA trasladado, no allí va hasta que el cheque no se cobre, ¿sale? Estamos hablando de efectivamente cobrados y efectivamente pagados, hasta que me cobren el cheque. No por el hecho de haber sacado el cheque, dije, ya, pues es que ya lo pagué, no, hasta que lo cobre, ¿sale? Estamos sobre flujos de efectivo. Los títulos de crédito distintos al cheque suscrito a favor de los contribuyentes constituyen una garantía del pago. Si yo tengo un pagaré y firmo un pagaré, dice, pues eso nada más es una garantía de pago, pero todavía no pagas, no lo consideres como pagado. Dice, en estos casos se entenderán recibidos cuando efectivamente los cobren. Si ya, entonces ya firmé el pagaré, pero ya cobraron, entonces sí ya, ¿ok? O cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los documentos pendientes de cobro. Yo firmé un pagaré, y aquel al que le firmé tenía algún aprieto y le dice a otro, mira, yo no tengo dinero, pero te paso este pagaré, Pilar te va a pagar. Cuando lo pase, ya dice, pues entonces ya hay un cobro, ¿sale? Ya lo pasó y entonces él ya pagó con el pagaré, ya hay un IVA, ¿sale? ¿Sí queda claro? A ver, ayúdenme a leer esta primera parte de esta lámina que no la alcanzo a percibir. ¿Cuánto qué? Cuando los contribuyentes reciben aumentos o valores respecto a los cuales un tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes o servicios, se considerarán que fueron efectivamente pagados en la fecha en la que son recibidos o aceptados por los contribuyentes. Muchas gracias. Cuando paguen con tarjetas o con vales, como ahorita fue diciembre, somos muy dados a pagar con vales de despensa o con tarjetas, ¿no? Ay, es que antes de que suban más los precios, yo ya voy a comprar mis regalos. Al fin que ya viene el aguinaldo. Y empezamos a pagar con tarjetas. Entonces dice, bueno, cuando ya te reciban la tarjeta, ya se considera que fueron efectivamente pagados en la fecha en que sean recibidos o aceptados por los contribuyentes. Ya me recibieron la tarjeta, ya se considera pagado, ya hay un IVA, ¿ok? Aunque después le quedamos a deber al banco, ¿verdad? Pero ya me recibieron la tarjeta, yo ya le pagué a la tienda. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando lleve yo mis vales de despensa también y me los reciban, ya está pagado. ¿Ok? Y vamos a ir al artículo 5D, por favor. Muévanse en su ley 5D. Vamos a hablar del impuesto mensual. ¿Ya estamos listos? Estamos saltando. Esta primera parte, ya después nos vamos a ir de corridito, pero esta primera parte nos hace sufrir. Profesora, Sí, yo tengo, bueno, es que en mi ley tiene una R entre paréntesis. ¿Eso qué significa? ¿una qué, perdón? Una R. ¿Pero en dónde? O sea, dice, bueno, el título del artículo Ujú. y tiene una R entre paréntesis y ya luego dice artículo 5D. ¿No sabe qué significa la R? ¿No es el reglamento? Debe de ser reglamento. Debe de ser reglamento. Ah, ok. Gracias. RM es resolución miscelánea, R reglamento.
No sé si se acuerden que cuando vimos la ley del impuesto, cuando iniciamos con nuestra ley, les dije, vean cómo está estructurada. Y hasta nos fuimos al chisme, vean, vayan al principio de su ley. Nos fuimos al índice temático, ¿se acuerdan? Está primero la carátula de la ley y luego el índice temático, que vimos qué leyes contenía este tabique que andamos cargando, ¿se acuerdan? Sí, que tiene, o sea, que es bueno, ley del IVA y luego el reglamento de la ley del IVA, Ajá, también ajá. del ISR. Luego de eso, vienen las abreviaturas. Vean, por favor, al principio de su ley. Es bien importante. Debemos de aprender a manejar la ley. ¿Ya vieron las abreviaturas? Hasta el principio de su ley está el índice temático que vemos que contiene toda la ley que tenemos, ese tabiquito que tenemos. Y luego vienen las abreviaturas. ¿Ya las vieron? ¿Ya las vieron? Sí, profe. Ok, ahí busquen la R. Ahí en las abreviaturas. Busquen la R. ¿Ya la encontraron? ¿Ya la encontraron? En las abreviaturas. No, profe. Bueno, en la mía no viene. ¿En la de usted no viene? ¿Qué editorial tiene? Es la ISEP, es la negrita que nos... Ah, ajá, es la negrita. Los que tienen la verde sí tienen la R. Sí, profesora. La R y dice reglamento. Entonces, no sé si la negrita utilice la R para reglamento o utilice alguna otra abreviatura. De hecho, vean, aquí, por ejemplo, en esta verde, la RM no está y la RM es resolución miscelánea, pero aquí no la tiene. O sea que les faltan abreviaturas, ¿no? Y la negrita sí tiene alguna que especifique que es de reglamento o no. Maestra, Sí. creo que ahí al principio de la ley viene el instructivo y ahí vienen los artículos que se reforman, se adicionan o se derogan. Creo que se refiere a eso. Porque dice en el artículo tercero se reforman el artículo 5, fracciones 2 y 4. Y si nos vamos al artículo quinto de la fracción 2, ahí viene una R. Entonces, creo yo, ha de querer decir que se reforma, ¿no? A lo mejor, porque aquí dice R de reglamento en las abreviaturas y yo en mi ley no tengo esa R. La estoy buscando, pero no la veo. A un lado del nombre del artículo. ¿O en dónde tiene la R? ¿En dónde tiene la R? ¿Al lado del nombre del artículo? ¿Del nombre del No, párrafo? o sea, viene R y después artículo 5D. A ver, vamos a ver. No tengo ninguna R. Solo que sea ese reformado. ¿No tienen en sus abreviaturas el reformado? Por ejemplo, también en el artículo 4A, Ujú. antes de que diga artículo 4A, viene una A entre paréntesis. A ver, déjeme ir al Y 4. según el instructivo, eh, dice que se adiciona ese artículo. 4A. Pues no. Ah, la tiene, ya la vi, la tiene hasta el final. Pero aquí ya no tiene a ver.
Sí, ha de ser adición, fíjense, nada más que este lo trae hasta el final. El 4A, en la editorial Sencash, la verde, tienen una A al último, ¿ya la vieron? ¿Sí la tienen o no? En el 4A. Sí. Ajá, esa sí ha de ser adición, y hasta trae la fecha, ¿no? Noviembre 2021. ¿O no? En Chavos, este, espabilense, no me en, dejen hablando sola. en este caso, en la Fiscoagenda, en la que tiene la pasta negra, vienen las fechas, los artículos que se reforman, se adicionan o se derogan, pero al principio, en el instructivo. Ah, muy bien. Después de la estructura de la ley, Ujú. viene ahí un instructivo y ahí vienen los artículos que se reforman, se adicionan o se derogan. Ah, Y ahí pues viene eso la está muy fecha. bien. No, esta verde no la trae, ¿eh? Eso no lo trae. No viene ningún instructivo y, por ejemplo, aquí que usan la A o la R debieran de poner en sus abreviaturas. Déjeme ver si tiene la A, ya me surgió la duda, voy hasta el principio. La A, ¿no? La A no la tiene. Ok, pues está entonces mejor en ese aspecto ahorita la ley de ISEP, la negrita, porque aquí nada más trae la A, pero no supimos qué es la A porque no la contienen sus abreviaturas. Ok, son adiciones o reformas, ¿no? ¿Saben? Sí, maestra. Ok, ok. Porque Ah, no, muy bien. cada artículo también cuando te dirige al reglamento, hasta abajo del artículo viene ahí. Por ejemplo, Ah, reglamento del IVA y que te vayas al artículo 3. sí, Entonces yo eso creo sí. que esa R no se refiere al reglamento. No debe de ser entonces a la reforma, ¿no? Ah, sí, el reglamento trae RLI IVA, ¿no? RL IVA. Sí, Así es. Sí, entonces sí es reforma, fíjense. Ah, pero en las abreviaturas trae R de reglamento. O sea que ahí acabamos de detectar las fallas técnicas en las leyes. Ok. Ok, jóvenes, pues debemos de recurrir a las abreviaturas si tenemos alguna duda. Y si no, pues incluso mandar un mensajito a la editorial, pero cuando vamos manejando la ley ya nos vamos dando idea, ¿no? Bueno, pues esto es esto. ¿Ok? Ok, jóvenes, entonces vamos al artículo 5D. ¿Ya están en el artículo 5D? Vayan subrayando, porque estoy saltando en la ley. Ok, miren, vamos a ver el plazo para efectuar el pago del impuesto. Dice, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que presentarán a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Se presenta junto con el pago provisional de ISR, se presenta el pago del IVA, ¿ok? Y dice, pues, ¿cómo vas a calcular el pago mensual? Pues ya lo habíamos visto, al IVA trasladado, aquel que le traslado al cliente, le voy a restar el IVA acreditable, aquel que pagué, y me va a dar un IVA por pagar. Dice, y vas a restar la retención. Ahorita vamos a ver, no nos falta mucho para ver el IVA retenido. Habrá contribuyentes a quienes les retengan IVA. Y entonces, pues es algo así como el impuesto que tiene el sistema financiero, que dice, bueno, pues yo ya di un anticipo a través de la retención que me quitaron del IVA, ¿no? Entonces dice la ley, bueno, de ese IVA que te da por pagar, quítale lo que ya te quitaron, lo que ya te retuvieron, y entonces te va a dar tu IVA por pagar. A quienes no le retengan, que es la mayoría de las personas morales, pues nada más es IVA trasladado menos IVA acreditable, me da el IVA por pagar. A quienes les retengan, que les van a pagar y le dicen, pero te voy a quitar una parte del IVA, se las quitan, ¿ok? Y entonces aquel que le retuvieron decía, pero a mí ya me quitaron una parte de IVA, yo ya pagué una parte de IVA. Dicen, bueno, quítala y ya te va a dar tu IVA a pagar, ¿ok? ¿Sí queda claro? Y Sí, vamos a profe. ir al artículo 6, por favor.
Artículo 6. Ya estamos en artículo 6. El artículo 6 nos va a hablar de los saldos a favor. Ok. Dice, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor. ¿Cuándo nos resulta saldo a favor? Cuando el IVA acreditable es mayor al IVA trasladado. Cuando lo que yo pagué por mis compras es mayor al IVA que yo les cobré a mis clientes. Cuando mis compras son mayores a mis ventas, ¿ok? Así solamente se da el IVA a favor. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo, ¿ok? Que le corresponda en los meses siguientes, hasta agotarlo o solicitar su devolución, ¿ok? Cuando solicite la devolución se deberá hacer sobre el total del saldo a favor, ¿sale? Entonces, tenemos dos caminos. O solicito su devolución o lo acredito contra el IVA del siguiente mes. Digo, bueno, pues mejor me espero. En el siguiente mes seguramente sí voy a pagar y ahí voy a restar el saldo a favor y ya, ¿sale? Y si lo quiero solicitar, no puedo decir, pues es que una parte la solicito y una parte la acredito. No. Si vas a solicitar devolución, es sobre el total de tu saldo a favor. ¿Ok? Los saldos cuya devolución se solicite o sean objetos de compensación no podrán acreditarse en declaraciones posteriores. Pues no, porque aquí o sean objetos de compensación, me sobra. Ahorita lo voy a corregir. Anteriormente teníamos el derecho de, con los saldos a favor, solicitar su devolución, acreditarlo contra el siguiente pago, o bien compensarlo. Compensarlo cambiaba el término porque era disminuirlo del impuesto sobre la renta. Se tenía que disminuir de otro impuesto federal. Y los federales son IVA, impuesto sobre la renta, o IEPS, ¿ok? Y podía disminuirlo. Bueno, tengo saldo a favor de IVA, lo quiero aplicar contra ISR, lo podía aplicar, ahora ya no. Entonces, esa compensación, cambiaba el término compensación, porque era contra ISR. Ya no tenemos esa compensación, ya nada más lo podemos acreditar contra otros pagos de IVA, ¿ok? El contribuyente que reciba, vamos a ver, artículo 7. Ok, yo creo que me voy a quedar hasta aquí, hasta el artículo 6. Porque me van a agarrar las prisas para el 7. Hasta aquí me voy a quedar, jóvenes. Entonces, cuando tenga saldo a favor, tengo dos caminos. O solicito su devolución o lo acredito contra el siguiente pago. Bueno, pues ahorita tuve saldo a favor, pero en el siguiente voy a pagar. Ahí lo resto, ¿ok? Y si solicito la devolución, no puede ser parcial del saldo a favor, tiene que ser el total, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Maestra, todo claro. No, maestra. ¿Todo claro? Ok, entonces la clase que entra continuamos con nuestra ley del IVA. Repasan, por favor, porque les voy a preguntar sobre lo visto el día de hoy. ¿Sale? Que tengan bonito día, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. Los estoy viendo el día viernes. Sirve de que me platican qué les trajeron los reyes, ¿no? ¿Sale? Un 10. Profesora, hasta luego. Que tengan bonito día, jóvenes. Gracias. Nos veo el Adiós. viernes. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, profesor.